Hola, vamos a ver cuando tu película es tan real que te convierte en criminal, de Step Films. Uno de los actores de Ciudad de Dios terminó convertido en uno de los criminales más buscados de Brasil. Eso no ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? estaba en el guión, pero quizás debería haberlo estado. En 2002, Fernando Meirelles filmó una película sobre la violencia de las favelas usando actores reales sacados de esas mismas favelas. Con razón, Chare. Eran personas así, muy de escasos recursos, con muy baja educación. Por eso probablemente se convirtió en un criminal. Lo que consiguió fue una obra maestra, pero lo que no contó fue el precio que pagaron quienes la hicieron. Todo lo que muestra Ciudad de Chale. Aunque seguramente ganaron dinerillo ahí los actores. Dios es peligroso y Eso podría haberlos ayudado a mejorar y salir adelante. filmarla también lo fue. El director Fernando Meirelles se obsesionó con el realismo, pobreza, fama instantánea, ninguna contención y un después que nadie quiso contar. Les recomiendo que vean este video con atención porque es una de las historias más impresionantes que contamos en este canal. Hoy vamos a hablar de un clásico que cambió el cine brasileño para siempre. Estos videos existen gracias a todos los que ya forman parte de mi curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Corría el año 2000 cuando un director de cine llamado Fernando Meirelles llegó a Ciudad de Dios, una de las 120 favelas de Río de Janeiro, un vecindario donde la pobreza convive con el crimen, donde las pandillas dominan las calles y donde la ley muchas veces no se mete. Pero el director Uy, chale. Y hay un niño chiquito ahí, pero está bien, aparentemente. sí quería meterse y entender desde adentro aquel mundo. Solo así lograría que la película se sintiera auténtica, pero eso tuvo un costo desde el primer momento. Cuando quiso doblar en una esquina apareció un chico. Ambos se quedaron mirando hasta que el niño sacó un arma y le apuntó en la cabeza. Ahí Oh, no, imagínate esto, qué tremendo. estaba la realidad que buscaba. La realidad de un mundo que hasta hacía poco le era ajeno. Pero mejor arranquemos por el principio. Meirelles pertenecía a una familia de clase media de Sao Paulo, con los estudios universitarios y una carrera como director de publicidades y documentales, pero deseaba hacer una película. Y pronto surgió la oportunidad que cambió su vida y la de muchos. En 1997 le regalaron la novela Ciudad de Dios, de Paulo Lins. Retrataba la favela del título desde los años 60 hasta los 80 durante el auge del crimen en Brasil. Pensó que era algo muy ajeno a él, pero quedó absorbido por la trama. Cada capítulo, cada personaje y cada descripción eran viscerales, potentes, ya que Lins había vivido allí. Y no narraba solo crímenes y decadencia. Había un trasfondo humano y crítica social. A partir de la página 200, el director empezó a subrayar pasajes, y para cuando terminó de leer, había anotado una lista de escenarios y de personajes principales. Quería hacer la película, y de algo estaba seguro. No podía suavizar la historia. Tenía que ser igual de brutal, igual de real. Tardaría en entender que ese realismo nunca llegaría gratis. Meirelles consiguió el teléfono de Lins y logró un encuentro, donde le contó sus ideas para un film. El autor le explicó que ya lo habían tentado varias compañías internacionales para financiar adaptaciones caras con actores famosos, pero nada lo convencía. El director no tenía grandes recursos, pero prometió algo que nadie más quería ofrecerle: riesgo y verdad. Dijo que estaba listo para salir de su zona de confort e internarse en un lugar desconocido para él y para casi todo el mundo. Además, contó que el cine y la televisión de Brasil ignoraban las favelas. Él estaba Chale, con razón tuvo tanto éxito. Todo el mundo quería ver esto, lo que pasa en una favela. dispuesto a mostrarlas y sin filtros. Ay, no, Charlie, pero está bien potente. Todo el realismo y la crudeza posibles. Cuando Meirelles terminó de hablar, Lins solo asintió y se fue. No supo más nada de él y creyó que había perdido su oportunidad. Pero unos días más tarde, el escritor aceptó cederle los derechos porque había demostrado más pasión y compromiso que cualquier estudio adinerado. Con ese sí, Meirelles desarrolló una obsesión por el realismo que cambiaría el cine brasileño y también la vida de quienes participaron en la película, aunque no de la manera que se esperaban. Luego de conseguir los derechos, Meirelles sabía que los desafíos de Ciudad de Dios serían numerosos. Para empezar, quería hacer una película en un lugar donde la realidad no se podía controlar. Por eso No puede ser, Charlie. En cualquier momento había balazos por ahí seguramente. necesitaba dinero, equipo y alguien capaz de moverse dentro de ese mundo sin poner todo en riesgo. Para tener independencia, produciría él mismo la película con su empresa, O2 Films. Como no sería suficiente, pronto se sumó
Videofilmes, compañía del director Walter Salles. Era el socio perfecto. Venía de triunfar con la multipremiada Estación Central, que también tenía una impronta neorrealista. El siguiente reto para Meireles era adaptar el libro. Tenía 550 páginas de texto, unos 250 personajes y varias tramas. Quería conservar la cronología de los 60 a los 80, pero desde el punto de vista de un solo personaje. Entonces acudió a Braulio Mantovani, un guionista con el que había trabajado en televisión. Nunca había escrito una película ni adaptado un libro, pero resolvió contar una historia fragmentada que incluiría varias historias cortas y conservaba la esencia del libro. Começo sempre aquele problema, né? Por onde eu começo? O que eu faço aqui? No caso do Cidade de Deus era o contrário, assim, o que eu tiro daqui? Porque tem tanta história no livro. A fines de 1999 completó el primer borrador. El guión se centra en Buscapé, un joven de la Ciudad de Dios que sueña con ser fotógrafo. El chico Vaya, vaya. no quiere ser parte de la violencia, pero tampoco Vaya, alguien que sueña grande. puede escapar de eso. Las pandillas transforman la favela en un campo de batalla con el terrible C pequeño como verdugo máximo. Pese a todo, Buscapé se aferra a los amigos y amantes y aprende a retratar su entorno igual que un fotógrafo de guerra. Sin saberlo, la adaptación de Mantovani anticipa lo que pasaría de verdad, pero ya llegaremos a esa parte. Convertir Ciudad de Dios en un guión representó un reto, pero Meireles sabía que filmarlo sería directamente una epopeya. Si quería representar aquella favela con total realismo, debía internarse en sus calles. Lynch le ofreció llevarlo, y al principio todo parecía tranquilo, hasta que apareció el niño con el arma y apuntó a la Oh, no puede ser, chale, qué tremendo esto. cabeza del director. Meireles nunca había estado en esa situación, pero logró No, pues nadie se iba a imaginar algo así, qué tremendo esto. conservar la calma. Ni siquiera la presencia de Lynch hizo que el chico quitara el dedo del gatillo. Ese podría haber sido el fin del proyecto y de sus vidas, hasta que intervino un hombre y con firmeza le explicó al joven que venían con él. El chico guardó el arma y huyó. Más tarde, el escritor le contó al director que ese hombre era uno de los narcotraficantes más respetados de la favela. No puede ser, chale, no se sabía quién era más peligroso, si el niño o el hombre ese. Estar al borde de ser liquidado podría haber disuadido a Meireles de hacer la película. De hecho, podría haberlo convencido de no pisar Río de Janeiro nunca más. Pero sucedió lo contrario. Terminó de entender que la violencia plasmada en el libro era muy real y por eso debía filmar esa historia acercándose a esa sensación. Pero supo que la ayuda de Lynch no sería suficiente. Necesitaba una mano derecha capaz de internarse con cámaras en ese territorio y solo había un nombre: Katja Lund. Lund tenía más experiencia que cualquiera filmando en favelas. Había codirigido el documental Noticias de una guerra particular y hasta había trabajado en el único producto internacional que mostró una favela, el videoclip de la canción They Don't Care About Us de Michael Jackson, dirigido por Spike Lee. Meireles le contó a Lund sobre la adaptación de Ciudad de Dios y ella se entusiasmó. Había leído la novela y quería ser parte de un proyecto que mostrara las favelas con honestidad. El director le ofreció ser su primer asistente de dirección, pero ella se negó. Quería ser codirectora, o por lo menos tener un rango superior al de asistente. Así surgió el primer conflicto importante de la película. Meireles quería dirigir en solitario, pero ella tenía la experiencia que él no. Mientras pensaba en cómo resolverlo, le ofreció hacer juntos el casting y Lund aceptó. Resuelto el tema, al menos por el momento, Meireles se puso en marcha para encontrar a los actores indicados, pero enseguida descubrió dos dificultades. Por un lado, la mayoría de los actores brasileños eran blancos, saludables. Oh, no puede ser, chale, ya me imagino que las favelas no eran así, no se veían tan perfectos. Y de clase media y alta, como muchos de los artistas y profesionales del país. Ninguno sería creíble como habitante de una favela. Por otro lado, casi no había actores brasileños negros. Las películas y telenovelas recurrían a intérpretes hegemónicos. Por eso, Meireles tomó una decisión que lo cambiaría todo. Acudiría a jóvenes de bajos recursos, como el que casi le disparó en la cabeza. No puede ser, chale. Sin importar que no fueran actores. No buscaba la experiencia, sino la verdad, aunque esa verdad tendría un costo. Meireles se aferró a Lund y ambos acudieron a Guti Fraga, fundador del grupo Nós do Morro, una ONG que enseñaba teatro en favelas. El director le explicó que no bastaría con tomar jóvenes y ponerlos delante de una cámara. Y claro, porque no eran expertos, no tenían educación de nada. Pero al fin y al cabo terminaría siendo más realista
creería yo. Tampoco alcanzaría una lectura de guión ni ensayos. Deberían formarlos desde cero. Entonces fundaron su propio taller de actuación para cine. Luego armaron una convocatoria en Ciudad de Dios y otras favelas de Río de Janeiro. La respuesta fue masiva. Solo en el primer día grabaron a más de 100 jóvenes. Al cabo de 40 días, el número de candidatos ascendía a 2000 personas. El director vio algunas grabaciones y notó la importancia de su accionar en las favelas. Era la primera vez que alguien no los miraba como un problema o una amenaza. Pero esa etapa del casting fue apenas el comienzo de un proceso exhaustivo de formación y selección que llevó meses. Mientras Meireles se zambulló en la preproducción, Lund y Fraga coordinaron un equipo que trabajó con cientos de candidatos. Armaban improvisaciones con grupos de 8 personas, donde a veces unos hacían de criminales y otros de policías, para luego intercambiar roles. Algunos no medían sus fuerzas y terminaban lastimando a sus compañeros. Estaban interpretando algo cercano a su vida cotidiana, pero gracias Pues sí, al fin y al cabo así se iba a ver más realista. a la contención de Lund y Fraga, todos se sintieron cómodos. Meireles se metió en el taller a cabo de unas semanas. Eligió a 200 jóvenes y miró qué perfil se adecuaba mejor a cada personaje. Uno de los roles claves era Buscapé, el protagonista. Debía ser un muchacho contenido y observador, pero la mayoría eran enérgicos y extrovertidos. No puede ser, chale, entonces ¿qué hizo? Entonces vio a Alexandre Rodríguez, de 18 años. Era inteligente, introvertido, atrapado en aquel mundo, pero con Mira eso. actitud, exactamente como debía ser el personaje. No pensó que alguna de esas cualidades seguirían acompañando a Rodríguez en la vida real durante años. Y luego hablaremos más sobre esto porque es importante. Otro papel decidido era el de C. Pequeño, líder criminal y psicópata imparable. El director se fijó en Leandro Firmino, de 22 años. En las improvisaciones demostró carisma y una presencia escalofriante, pero en realidad Uy, chale, sí daba miedo, la verdad. era muy diferente al personaje, tranquilo, maduro, responsable. Le encantaban las películas, pero consideraba que eso era exclusivo para los ricos. Sempre gostei de cinema, sempre gostei de audiovisual. Siempre me gustó el cine, siempre me gustó el audiovisual. Pô, trabalhar como ator, Trabajar como actor. no cinema, audiovisual. Oh. Isso era improvável, cara. Você preto, sacou? Ay, no, chale, porque era negro, no podía, era improbable para él. Nascido na comunidade, na favela. Isso Y era aparte de haber nacido en la favela, chale, yo creo que fue un sueño haber terminado actuando ahí en esa película. algo pra burguês, sacou? Pra quem mora na Zona Sul. También contó que evitaba la delincuencia y solo usó armas en el servicio militar. Meireles comprendió que era un actor de raza y no dudó en darle el papel. Así como Filmino podía transformarse, otros chicos no necesitaban actuar demasiado. Para los integrantes de la pandilla de C. Pequeño, Meireles buscaba jóvenes aguerridos y reparó en uno que le recordó al chico que casi le disparó. Se llamaba Iván da Silva Martins, mejor conocido como Ivancinho, y su vida era turbulenta. A los 11 años acumulaba varias causas por robos y otros delitos menores. Tenía ante sí a alguien que casi no necesitaría actuar, y eso le serviría al realismo que anhelaba. Cuando le dio uno de los papeles, se ilusionó con ganar mucho dinero y volverse alguien importante. Meireles valoró su entusiasmo, aunque nunca imaginó en qué se convertiría años después. Uy, ¿qué pasó, Ivanciño? Meireles también vio a otros actores infantiles como Felipe Paulinho. Tenía apenas 8 años y estaba emocionado por estar en una película. El director lo tenía en mente para una de las escenas más terribles. Al cabo de unas semanas, Meireles tenía un plantel de talentos prometedores, pero quedaba ocupar varios roles femeninos. Uno de los papeles importantes era el de Angélica, el interés romántico de Buscapé. Un integrante del equipo de Lund sugirió a Alice Braga, de 18 años. Al director no le convencía. Venía actuando desde niña y era sobrina de Sonia Braga, una de las grandes estrellas brasileñas. Pensó que eso atentaría contra el realismo que buscaba, pero aceptó hacerle una prueba, y su frescura lo hizo cambiar de opinión. Aún así, él se preguntó cómo podría interactuar con actores no profesionales. Cuando el director la llevó al taller, Braga y los jóvenes conectaron al instante. Con el elenco juvenil seleccionado, Meireles se juntó con Lund y Fraga para trabajar con ellos durante 6 meses. El director no quería que leyeran el guión. Eso podría haber hecho que perdieran autenticidad. Por eso alentó la improvisación. Quería que sintieran lo que estaban haciendo. También llamó a Mantovani para que añadiera al guión lo que fuera surgiendo. Durante los talleres, Meireles notó que los jóvenes estaban unidos y esperaban que la película los sacara de las favelas y les diera un porvenir más provisorio. También acordó con Fraga que al terminar el film, Nosdo Morro financiaría y potenciaría el grupo teatral para que fuera un refugio y centro de formación profesional. Para cuando terminó el casting de Ciudad de Dios, Meireles tenía lo que quería. Un elenco auténtico, creíble, real, que parecía vivir lo que mostraban. Exactamente lo que buscaba.
Aún así, pensaba que varios jóvenes necesitaban una experiencia previa fuerte delante de cámara. Por eso, preparó un cortometraje para rodar en Ciudad de Dios, donde también harían el largometraje. Pero todos corrieron peligro. Y antes No, me imagino, chale. de seguir con lo que fue el rodaje, si la historia de Meireles les despertó las ganas de escribir su propio guión, uno que quizás no necesita estrellas para funcionar, solo una buena historia, no puedo dejar de recomendarles mi curso de guión cinematográfico definitivo. Antes de filmar Ciudad de Dios, Meireles quiso probar algo, y esto salió mal. Mientras ultimaba detalles de la película, el director fue contactado por la cadena de TV Globo para dirigir un episodio de Brava Gente, un unitario de televisión que adaptaba obras literarias. El director aprovechó para desarrollar un corto basado en un segmento de la novela de Lins con algunos jóvenes del taller. Así preparó Palace 2. Al principio todo parecía en orden. Meireles y Lund serían los directores y rodarían en la mismísima Ciudad de Dios. La historia Uy, qué peligroso iba a ser, chale. ¿Cómo iban a contratar a alguien que los cuidara? ¿O cómo iban a hacer con su seguridad? No creo que habrían llevado la policía o algo. era simple. Dos chicos hacen una estafa, pero deben enfrentarse con los jefes de la favela. Los directores no imaginaban que algo así les pasaría a ellos. Durante la primera jornada, Meireles estaba feliz. Era su oportunidad de poner en práctica la esencia realista que ambicionaba para la película. Estaba satisfecho con el trabajo de cámara y fotografía, pero le prestó especial atención al elenco juvenil. Los jóvenes actuaban con naturalidad, en un entorno que conocían y que se sentía vivo. Era exactamente el realismo que Meireles soñaba. Le dio un papel secundario a Rodríguez y comprobó que podría ser el alma de la película. Antes de terminar la jornada, le dijo a Lund que el taller había sido un éxito. Pero cuando se hizo de noche y estaban por irse, Meireles notó la presencia de varios adolescentes. Era No, chale. Eso sí va a estar bien peligroso. como el grupo de C pequeño, pero en la vida real. Cuando observó que varios llevaban armas en la cintura, confirmó que era una pandilla de narcotraficantes. El director recordó su encuentro con aquel chico que le apuntó y se movió con sigilo entre el equipo para transmitirle seguridad. Lund lo ayudó de inmediato, ya que también se dio cuenta. Estos movimientos parecieron alertar a la pandilla, que se acercó más al equipo y a las cámaras. Meireles cruzó la mirada con dos que empezaron a desenfundar, pero se concentraron en otra pandilla que acababa de aparecer. Meireles palpitaba un enfrentamiento, por lo que él y Lund No puede ser. Qué mala suerte, chale. les indicaron a todos que guardaran los equipos y se fueran despacio. No puede ser, chale. Y hubieran podido aprovecharlo de la pandilla para robarles el equipo también. Sin mirar a nadie. Cuando salieron de la favela, todos respiraron hondo y Meireles aprendió una lección. Filmar Ciudad de Dios en la favela del título sería imposible. Entonces habló con sus socios y salles para negociar con los jefes comunitarios de favelas menos peligrosas. El Vaya. director entendió que el nivel de realismo que Para que los pudieran proteger más, me imagino. buscaba como recurso narrativo era en realidad un riesgo palpable. Aún así, decidió seguir adelante, hasta que todo se salió de control. Todos los responsables de Ciudad de Dios sabían que la producción sería intensa, pero la realidad superó todas sus predicciones. El rodaje comenzó en mayo de 2001 y desde el primer día fue especial para Meireles. Apenas comenzó la primera jornada, él y Katia Lund vieron cómo el equipo descargaba cámaras en las favelas de Vidigal y Cidade Alta. De pronto notó que eran observados por individuos amenazantes, ubicados en puntos estratégicos, y supo que eran traficantes. Pero esta vez no se alarmó. La producción había arreglado con ellos para garantizar la seguridad en el rodaje y ellos aceptaron a cambio de alguna recompensa. Odo Films y Video Films habían reunido un presupuesto de $8 millones y no había dinero para nada más. No obstante, resolvieron darles computadoras, canchas de fútbol y alguna otra ayuda. Así, Meireles y su equipo podrían trabajar sin temor a las pandillas. El director tenía muy claro cómo iba a filmar los 3 actos de la película, pasando del clasicismo de los 60 al frenesí de los 80, pero como siempre su prioridad era el elenco. Cuando tocó filmar la primera escena con Rodríguez, conservó un mecanismo similar al del taller. No lo dejó leer el guión y no hubo ensayos previos a la toma. Rodríguez preguntó qué tenía que hacer y Meireles le explicó de qué trataba la escena y agregó: solo tienes que reaccionar. Pero apenas el director dijo Reacciona, chale, no puede ser. Iba a ser bien difícil para él, era muy random eso. acción, el joven se quedó estático. Meireles, con No puede ser, chale. Pues claro, el chico era súper introvertido. ¿Qué se podía esperar? ayuda de Lund, le dijo que solo debía ser él y que no pensara en la cámara y el equipo técnico. Al ver Oh, bueno. que el joven seguía nervioso, pensó si el método del taller funcionaría en la película o todo habría sido una pérdida de tiempo. Entonces le dijo que se pusiera en los zapatos de Buscapé y le preguntó
preguntó qué haría en su lugar ante esa situación. Ahora Rodríguez asintió, hizo la toma y funcionó. Meireles quiso seguir empleando este método de dirección en los demás actores, aunque debió ser más precavido. La mayoría de los otros personajes eran violentos, especialmente C. Pequeño. Antes de rodar la escena donde liquida a un enemigo, le dijo a Filmino que se pusiera en el lugar del personaje. El joven se había sentido seguro en el taller, pero ahora debía moverse en una favela y simulando cometer una atrocidad como las que había evitado por años. Incluso sintió que las armas de utilería parecían reales. Aún así, empuñó un revólver falso y por un momento se transformó en eso que tanto odiaba. Meireles Uy, no puede ser. quedó tan fascinado que olvidó decir corte. El realizador y Lund continuaron aplicando ese método con todo el elenco. Braga podría Chale, un método bien exótico para una película bien exótica también. haberse quejado, ya que contaba con algo más de formación, pero se acopló a las improvisaciones y mantuvo una gran química con sus compañeros. ¿Por qué besan a ese señor, Charlie? ¡Qué extraño! Se siente como Nickelodeon de repente. Todos sus talentos, Meireles permaneció atento a Ivancinio. Al contar con un prontuario, su sola presencia aportaría el realismo que buscaba. Incluso pensó que podría llegar a perder el control y obtener un arma de verdad. Pero desde la primera escena que le tocó filmar, Ivancinio llegó puntual y cumplió todas las órdenes del director. Terminó siendo tan profesional como un actor preparado. De hecho, recalcó que se tomaba la oportunidad en serio y quería ser una estrella. Meireles podía confiar en su joven elenco hasta que tocó filmar una escena que podría haber terminado con la película, incluso con la carrera del director. Aquí, C. Pequeño y su pandilla van tras un grupo de niños ladrones. No podemos profundizar mucho en esta secuencia sin que YouTube nos bloquee para siempre, pero en resumen, capturan a dos y al más pequeño le dan a elegir entre su mano o su pie. Pide que sea en la mano, pero C. Pequeño opta el pie. Para Meireles no era un momento gratuito, subraya la violencia más cruda del villano y de la Tremendo. película entera, y desde el taller que tenía en mente al actor perfecto para hacer de la víctima, Felipe Paulino, pero para que la escena fuera real, el miedo también debía serlo. Semanas antes de filmar, el director Ay, ¿cómo lo asustaron a él entonces, Charlie? y Lund se aseguraron de que Paulino permaneciera lo más lejos posible de Filmino. Incluso impidieron que comieran juntos. Todo esto para que el chico aprendiera a tener pánico de verdad. Pero Ay, no, qué cruel eso. faltando unos días para concretar la escena, Meireles pensó que Paulino seguía demasiado tranquilo ante la mención de Filmino. Si esa escena quedaba mal, su visión de la película se echaría a perder. Entonces resolvió con Lund y Fraga un método más extremo y cuestionable. No, ¿qué le hizo al pobre chico? Comenzaron a encerrarlo en una habitación oscura y cuando prendían las luces, el niño tenía ante sí a Filmino caracterizado de C. Pequeño. Recuerden, No, Charlie, eso sí va a dar muchísimo miedo. Pobre. estamos hablando de un niño de 8 años. Para cuando No, se pasaron, Charlie. llegó el momento de filmar la escena y Filmino le apuntó con el arma de utilería, Meireles comprobó que Paulino le tenía pánico. No sabía si esa Ay, pobrecillo. arma era real o de mentira. Cuando la producción simuló el impacto en el pie, el niño se asustó de verdad, lloró y sufrió como si le hubieran tirado en serio. Al terminar la toma, Lund y Fraga corrieron a abrazarlo, pero el director había logrado su cometido sin Charlie, a él no le importaba nada, Charlie. imaginar las consecuencias emocionales que vendrían. Luego No me puedo imaginar lo que le habrá pasado a ese niño después de esa escena. ¡Qué turbio! de 9 semanas intensas, el rodaje de Ciudad de Dios terminó. Meireles pudo concentrarse en la postproducción y en pocos meses tuvo un primer corte. Recién ahí surgió una pregunta: ¿cómo reaccionaría el gran público ante una película sobre zonas marginales protagonizada por jóvenes expuestos a los excesos y la violencia, y protagonizada por verdaderos chicos de las favelas? Meireles estaba listo para mostrarle el realismo de Ciudad de Dios al mundo y encontrar su respuesta, pero el recorrido empezó complicado. A comienzos de 2002, el director recibió un llamado de Salles. Dijo que Ciudad de Dios había sido seleccionada para el Festival de Cannes, donde competiría por la Palma de Oro. Meireles se puso eufórico, pero notó que su colega estaba apesadumbrado. Salles le contó que también le habían ofrecido ser integrante del jurado de la competencia oficial. Si aceptaba, la película quedaba fuera de la competencia. No sería ético juzgar un film que había producido. Meireles entendió y al saber que igual la película sería proyectada en la sección Midnight Screenings, se tranquilizó. Prefería eso a quedar completamente fuera del evento. Pronto se arrepentiría de esta decisión, aunque más adelante se arrepentiría de decisiones más terribles aún. Esto recién empieza. En mayo de 2002, Meireles llegó a Cannes con Lund y algunos de los actores. Ya estaba viviendo el éxito que le trajo haber maltratado gente, Charlie, porque a todos los
personajes de ahí como que los maltrató de cierta forma. Enseguida, notó que nadie la consideraba una película importante. La prensa no escribió al respecto y solo 14 periodistas se interesaron en entrevistarlo. Pensó que era lógico, ya que nadie los conocía. Se dijo que al menos podría pasar unos días en la Costa Azul, aunque reparó en algo incómodo. En el hotel y las calles, muchos miraban con desconfianza a Rodríguez y al resto del elenco, como si los fueran a robar. Esto molestó al director, pero todo cambió la noche del 18 de mayo cuando Ciudad de Dios tuvo su premier. Meireles asistió elegante junto a Lund, Rodríguez y el resto del equipo, y recibieron un público amplio, aunque poco entusiasmado y algo cansado. De hecho, nadie les deseó suerte hasta que la película comenzó, y ahí el director advirtió que nadie desviaba la vista de la pantalla. Todos quedaron impactados por las Uf, no, chale, sí es que sí se sentía esta película bien realista, bien oscura, bien turbia. imágenes. El realismo que tanto lo había obsesionado, sobre todo por el lado del elenco, había despertado a todos. Apenas comenzaron los créditos finales, los aplausos arreciaron y después de la proyección una fila interminable para abrazarlos y felicitarlos. Y las alegrías recién empezaban. Meireles terminó dando 150 notas periodísticas y fue convocado a reuniones con distintas empresas para otros proyectos. Chale, ese Meireles debía estar así como... Y no creyeron en mí, pinches. Finalmente, la película fue adquirida por Miramax, por entonces la compañía independiente más exitosa de Estados Unidos. En cuanto a Rodríguez, pasó del prejuicio a ser tratado como un príncipe. Viajó en limusinas, paseó en yates, fue invitado a fiestas y pudo gozar de más lujos que jamás imaginó. Aquello no se parecía en nada a la favela, y por un momento creyó que su nueva vida podía ser así. Spoiler, eso no pasó. Oh, no, ¿qué pasó? Yo quiero saber qué pasó con él. Haber quedado fuera de competencia, Ciudad de Dios no se llevó ningún premio en Cannes, pero fue su plataforma para el gran lanzamiento internacional. Se estrenó en Brasil el 30 de agosto de 2002 y llenó las salas durante meses. El público local se encontró con un film que de verdad reflejaba la dura vida en las favelas, con personajes entrañables, una historia atractiva y sobre todo el realismo que tanto preocupaba a Meireles. Recaudó $32 millones en todo el mundo y recordemos que había costado solo 8 millones. También fue alabada por la crítica, que la consideró parte de un boom de cine latinoamericano reciente, junto con títulos como Amores Perros Y tu mamá también. También la compararon con el cine de Martin Scorsese y de Quentin Tarantino, aunque los comentarios negativos no faltaron. Algunos medios cuestionaron al director por imprimirle un estilo digno de una publicidad y hasta lo acusaron de explotar a su elenco y recurrir a golpes bajos. Aún así, nada detuvo el camino de triunfal de Ciudad de Dios hasta llegar al pico de la gloria. Recibió 4 nominaciones al Oscar, incluyendo una a Mejor Director para Meireles. La estatuilla se le escapó, terminando en manos de Peter Jackson por la dirección en El Retorno del Rey y Las Invasiones Bárbaras de Canadá en la categoría de película extranjera. Aún así, Meireles comprobó que las favelas habían hechizado a la cultura pop, especialmente al cine. La alicaída industria brasileña se hizo eco del fenómeno y pronto se estrenó Tropa de Élite. El fenómeno se extendió incluso a Hollywood. Superproducciones como El Increíble Hulk y Fast Five incluyeron secciones en las favelas. Todo era felicidad para el equipo de... ¡Uy, qué tremendo! Ya se estaba volviendo popular algo así. Aunque también qué turbio popularizar esas zonas como si fuera algo normal. Ciudad de Dios, en realidad no. Cuando es algo bien triste y difícil lo que viven allá. Al contrario, poco después del estreno, Meireles recibió una demanda de Katia Lund. A la hora de armar los créditos, ¿Qué? el director iba a nombrar ¿De su compañera? ¿Pero por qué, Nani? la codirectora de actuación, pero ella dijo que ese cargo no existía. Para evitar discusiones, eligió que solo figurara como codirectora. Sin embargo, ella reclamó que su nombre apareciera con mayor prominencia en los créditos. ¿Quería qué? ¿Que tuviera un tamaño de letra en 60 o cómo? Así se desató un conflicto mediático en el que Mantovani intervino para defender a Meireles. Aseguró que él había trabajado 4 años en la película y Lund apenas 1. Valoró el rol que había tenido ella trabajando de cerca con los actores, pero aclaró que no había seleccionado al equipo técnico ni los había dirigido. Finalmente, Meireles y Lund nunca resolvieron el tema y ella se alejó del director para no volver a trabajar juntos. El Vaya, ahí hay un gato encerrado, debe haber otro problema por ahí detrás. episodio con Lund desnudó los problemas detrás del éxito de Ciudad de Dios, pero aquel era apenas el comienzo. Pronto emergieron más asuntos oscuros y esta vez por el lado del joven elenco. Luego de su estreno, Ciudad de Dios trajo alegrías, pero también amarguras, y todo se debía a la misma cuestión, el realismo. Gracias al éxito de la película, Meireles comenzó a recibir propuestas de Hollywood. Dirigió el thriller El jardinero fiel y de ahí pasó a más producciones internacionales con estrellas.
Así se convirtió en el cineasta brasileño más laureado. En medio de la vorágine laboral, Meirelles perdió el contacto con el elenco de Ciudad de Dios. Pudo seguir los pasos de Braga, que había ganado notoriedad por Bueno, con la chica que ya era actriz. aparecer en el póster del film. Así captó la atención de Hollywood y accedió a blockbusters como Soy Leyenda. El director creyó que la misma buena suerte estaba acompañando a varios de los jóvenes como Rodríguez y Filmino. Veía sus caras y nombres en películas y series brasileñas, pero recién en 2015 descubrió que estaba equivocado cuando salió Ciudad de Dios 10 años después. El documental, a cargo de Cavi Borges y Luciano Vidigal, buscaba demostrar el destino que corrió parte del elenco y analizar si estos jóvenes estaban preparados para el éxito masivo y si su origen social fue un obstáculo más fuerte que la oportunidad que les brindó el film. Fue entonces cuando Meirelles descubrió cómo había seguido la vida de aquel grupo formado en el taller y se quedó helado. La mayoría continuaba viviendo en las favelas, a merced del crimen y la No puede ser, chale, después de tanto que ganaron. pobreza, y dijeron que la producción los abandonó. Incluso dijeron que Nos do Morro solo funcionó un año más y desapareció. Algunos casos puntuales lo perturbaron. Rodríguez y Filmino solo fueron llamados por productoras para ser de marginales y nunca como protagonistas. Cuando pasó el furor de la película, cada vez consiguieron menos oportunidades. El encasillamiento y el olvido los llevó a sobrevivir haciendo otros trabajos mal pagos. Rodríguez contó cómo sintió la diferencia apenas regresó de aquel viaje a Cannes. Después de varios días de lujos, debió regresar a su habitación donde Uy, eso debió de sentirse una cosa pero bien impresionante. Qué diferencia ver todo eso, todo el caos. Yo creo que eso afecta bastante psicológicamente. apenas cabía. Sintió un golpe seco en la frente que le mojaba la cara. Eran gotas que caían del techo húmedo. Así que colocó una olla y se puso a llorar. Meirelles también prestó atención al testimonio de Felipe Paulino, el niño del impacto en el pie. Contó sobre el miedo que desarrolló hacia Filmino y cómo al principio era incapaz de verse en la pantalla, aunque luego se acostumbró. Al ser una escena tan fuerte, fue convocado a trabajar en más películas y en poco tiempo se convirtió en una joven promesa de la actuación. Sin embargo, contó que el padre lo explotaba y cuando se Chale, qué triste. rebeló contra él, decidió alejarse del negocio. Ahora vivía en Vidigal, había sido padre a los 16 años, trabajaba como aprendiz en un hotel y ambicionaba retomar su carrera como Bueno, por lo menos tenía proyección, tenía metas, tenía sueños. actor. Luego, el director se No lo detuvo tener un hijo tan joven ni todo lo que hizo su papá en contra. concentró en las palabras de Ivancinio, uno de los pocos actores que contaba con antecedentes. Dijo que se había decepcionado por la falta de oportunidades en el cine, así que volvió a la delincuencia. No, Charlie, no puede ser. Incluso estuvo en la cárcel, donde se volvió una celebridad. Todos lo ¿Qué? No puede ser, Charlie. conocieron por la película. Cuando terminó de ver Ciudad de Dios 10 años después, Meirelles lamentó que el éxito de la película no hubiera cambiado la vida de todos. Al final entendió lo mucho que se había confundido. Igual era muy difícil, Charlie. Eran muchas personas, muchos rumbos que iban a tomar cada uno. Llegando a una conclusión desoladora. Y cuando ya están tan acostumbrados a algo así, ya muy difícil que cambien. Pero real. El cine no hace milagros. También se comunicó con Fraga por no haber conservado la red de contención de Nos do Morro. Él le dijo que tuvieron la mejor voluntad, pero el Estado brasileño les impidió seguir adelante. Pese a la indignación, Meirelles no supo qué más hacer por quienes fueran sus actores. Se limitó a seguir con su vida, hasta que se enteró de lo peor. En julio de 2017, durante un descanso de un rodaje, vio en los portales de noticias variaciones del mismo titular: de actor de Ciudad de Dios a criminal más buscado. Hizo clic en un artículo y no pudo creerlo. La noticia hablaba de Ivancinio, que ahora se hacía llamar Iván el Terrible. La prensa lo señalaba como el líder Se pasó. de una banda peligrosa y presunto responsable del crimen de un policía en medio de un tiroteo. Tras días Diablos, Ivancinho. de permanecer prófugo, se entregó para demostrar su inocencia. Sin embargo, fue procesado por varios crímenes y hoy sigue dentro del sistema penitenciario brasileño. Para Meirelles, una puñalada en el alma, y por un momento deseó que aquel chico de Ciudad de Dios le hubiera disparado. Habló en los medios sobre lo profesional que Ivancinho había sido en la película y culpó al Estado por haber desprotegido a él y
y a otros jóvenes de las favelas. En medio de la controversia y las tragedias, Ciudad de Dios se consolidó como un clásico y la impulsora definitiva del cine brasileño moderno. Así, surgieron films como Aún estoy aquí, de Walter Salles, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, y El agente secreto, de 2025. Además, incentivó el turismo en Río de Janeiro. Ahora todos quieren conocer la verdadera Ciudad de Dios, a la que consideran parte de la vida local. Fernando Meireles sigue recibiendo elogios por el film y el realismo conseguido, aunque ahora lo siente más como una maldición. Nunca recuperó su relación con Katia Lund, se peleó con los encargados de Nos do Morro y No, chale, todo terminó al revés. sabe que la mayoría de los actores lo consideran un traidor. Después No. a torcer la historia, en 2024 Meireles fue uno de los productores de Ciudad de Dios, La lucha no se detiene. Esta serie de HBO funciona como secuela directa del film. Alexandre Rodríguez retomó el rol de Buscapé y entre los guionistas están Paulo Lins y Braulio Mantovani. Para preservar el espíritu original, la producción reclutó entre 12 y 15 actores jóvenes directamente de la Ciudad de Dios. Pero ahora Meireles se aseguró de que nadie de su equipo repitiera los errores del pasado y se diera una mejor contención al elenco. Aún así, sabe que nada de eso puede reparar las culpas que le apuntan a la cabeza, igual que aquel chico hace unos años cuando pisó la favela que lo ayudó a volverse quien es ahora. Ciudad de Dios nació como un intento de retratar el costado oculto de un país, pero terminó disparando varias polémicas. La obsesión por el realismo condujo a un método de dirección debatible y riesgoso. Así, confirmó que cuando Chale, lo más lastimoso es lo que le hicieron pasar a los más chiquitos. ficción y realidad se confunden, las consecuencias ¿Cuál necesidad había de traumatizarlo? Me pregunto cómo estará ese niño. pueden ser desagradables. Ahora quiero leer qué piensan ustedes. ¿Es una obra maestra? ¿Fue pura explotación? ¿Meireles fue un visionario o un inconsciente? Fuera de eso, te agradezco muchísimo por quedarte hasta el final del video y no te olvides que tenés en la descripción el código ZEPFILMSYT para un 20% de descuento en mi curso de guión. Muy básica, este curso lo que busca es que ustedes aprendan a sacarle todo el jugo a una de estas cámaras, ¿sí? A una cámara de video. Muchas veces pasa cuando empezamos una carrera de índole cinematográfica o cuando empezamos a estudiar publicidad o fotografía, de repente nos compramos una cámara o alquilamos una cámara y nos vemos abrumados. Qué tremendo. Déjenme saber acá abajo en los comentarios qué les ha parecido este video. También les agradecería mucho si dejaran aquí su like, se suscribieran y activaran la campanita. Nos vemos. Bye bye.